Bienvenidos a un viaje a través de las leyendas que forjaron un imperio. En este video recorreremos la senda de la mitología romana, desde sus orígenes envueltos en la bruma hasta su triunfo dorado. Nos asomaremos a la era de Saturno, cuando las deidades caminaban entre los mortales, y seguiremos los pasos de Eneas desde las cenizas de una Troya en llamas hasta las costas de Italia. Descubrirás el inmenso precio que Rómulo tuvo que pagar para levantar la ciudad eterna, y como el sabio Numa Pompilio enseñó a unos guerreros implacables el arte de dialogar con el cielo. Desvelaremos los arcanos de los espíritus domésticos que custodiaban cada puerta y contemplaremos cómo los romanos asimilaron el Olimpo griego, otorgando a sus dioses nuevos rostros y epopeyas magistrales. Esta es la crónica de cómo el mito se transformó en ley, y la ley en el pilar de una civilización. Si disfrutas de este relato, no dudes en dejar tu me gusta, suscribirte a mi canal Historia Soñolienta y contarnos en los comentarios qué otros temas te gustaría explorar en el futuro. Que disfrutes de la narración. La epopeya de Roma no arranca con la colocación de la primera piedra de sus legendarias murallas, sino mucho antes. Sus raíces se hunden en tiempos remotos, cuando el flujo del tiempo era distinto y la frontera entre la esfera divina y el mundo terrenal resultaba casi imperceptible. En lo más profundo de la antigua Italia, en aquellos territorios que más tarde recibirían el nombre de Lacio, se gestaba el gran misterio de instaurar el orden a partir del caos primigenio. El protagonista absoluto de aquel león fue Saturno, un nombre que para todo ciudadano romano quedaría grabado para siempre como el emblema de la sabiduría, la prosperidad y el paraíso perdido. Sin embargo, Saturno no siempre ostentó el dominio de las tierras itálicas. Su llegada a estos lares fue la consecuencia de formidables convulsiones en las altas esferas celestiales. Las antiguas crónicas relatan que se vio forzado a abandonar su antiguo reino después de que su propio vástago le arrebatara el poder. Despojado de su trono y exiliado de su morada celestial, el vetusto dios emprendió una interminable travesía surcando los mares. Su rumbo apuntaba hacia occidente, hacia litorales serenos y fecundos donde la naturaleza aún conservaba su pureza original. Al tocar tierra italiana, la embarcación de Saturno fue recibida por Jano, la deidad más arcaica de aquella región, el guardián absoluto de todos los umbrales y los nuevos comienzos. Jano poseía el insólito don de escudriñar simultáneamente el ayer y el mañana, lo que le permitió percibir de inmediato el inmenso poder que albergaba aquel peregrino exhausto. Lejos de desatarse un conflicto entre ambas divinidades, Jano optó por la hospitalidad y decidió compartir su soberanía con el forastero. Este episodio se erigió como el primer modelo histórico de alianza pacífica y constructiva, sentando las bases de lo que llegaría a ser la civilización romana. Saturno fijó su morada en la colina que en tiempos venideros sería conocida como el Capitolio. Por aquel entonces, no era más que un paraje salvaje y boscoso, pero la mera presencia de la deidad transmutó todo el entorno. Fue así como dio comienzo una etapa que poetas y eruditos han bautizado unánimemente como la Edad de Oro. Hablamos de una era en la que la tierra ofrecía sus frutos de forma espontánea, sin requerir esfuerzo alguno. La humanidad ignoraba la necesidad de arar la tierra o de sembrar el trigo con el sudor de su frente. De los robles manaba miel dulce, mientras que los ríos fluían rebosantes de leche y de un vino de exquisito aroma. Durante la Edad de Oro, el concepto de propiedad privada era una quimera. La tierra pertenecía a todos, y a nadie se le ocurría cercar sus dominios con vallas o zanjas profundas. Las personas convivían en una armonía absoluta, completamente ajenas a lacras como la codicia o la envidia. El hierro seguía oculto en las entrañas de las montañas, lo que significaba que la humanidad desconocía la existencia de las armas. El mundo no temblaba ante el estrépito de las espadas ni ante los alaridos de guerreros en combate. La mera idea de la guerra era ajena a la mente de los primeros pobladores del Lacio. Cualquier discordia se resolvía a través de las sabias palabras de Saturno, quien, más que un monarca, se convirtió en un padre bondadoso para su pueblo. Saturno fue quien instruyó a la humanidad en los principios básicos de la vida civilizada. Antes de su llegada, las tribus vagaban dispersas, sobreviviendo con lo que lograban recolectar en la espesura. El dios les desveló los enigmas de la agricultura, enseñándoles la manera correcta de cultivar la vid y las técnicas para almacenar las cosechas.
Asimismo, les entregó sus primeros preceptos legales, normas sencillas pero impregnadas de equidad. No se trataba de leyes esculpidas en tablas de bronce, sino de principios arraigados en el corazón de los hombres, orientando sus actos hacia el bienestar colectivo. Gracias a Saturno, aquellos habitantes montaraces se transformaron en una comunidad organizada, cohesionada por propósitos y principios compartidos. Un pilar fundamental del legado de Saturno fue el arte de la vinicultura. Los romanos mantenían la firme creencia de que fue él quien introdujo en Italia la tradición del cultivo de la uva. El vino era considerado una dádiva celestial que ayudaba a los mortales a borrar las penas y fortalecía los lazos de fraternidad durante los banquetes comunitarios. El propio Saturno solía sentarse a la mesa para compartir estas festividades con los humanos. Este gesto realzaba la íntima conexión entre la esfera divina y la terrenal, un vínculo indisoluble que más adelante se erigiría como la piedra angular de la devoción romana. Pero la Edad de Oro no estaba destinada a ser eterna. La propia naturaleza de los ciclos divinos dicta que a la placidez le suceden inexorablemente las adversidades. Una vez cumplida su encomienda terrenal, Saturno se desvaneció un buen día de forma repentina. Su partida marcó el ocaso de aquella era de dicha absoluta. El mundo comenzó a transformarse. La primavera perpetua cedió su lugar a inviernos crudos, y la tierra dejó de ser tan dadivosa. La humanidad se vio obligada a aprender a construir refugios sólidos para protegerse del clima gélido y a labrar los campos para no perecer de inanición. Hizo su entrada la Edad de Plata, seguida de épocas aún más implacables. No obstante, el recuerdo del mandato de Saturno jamás se borró del corazón de los romanos. Para honrar a este dios benévolo, se instituyó la grandiosa festividad de las Saturnales. A mediados de diciembre, coincidiendo con los días más cortos del año, la urbe se sumergía en la atmósfera de aquella ancestral Edad de Oro. Durante las celebraciones, el trabajo se detenía por completo, los tribunales cerraban sus puertas, las escuelas daban vacaciones a sus alumnos y los conflictos bélicos entraban en tregua. Pero el aspecto más fascinante de esta festividad era la inversión de roles. Los amos preparaban opulentos banquetes para sus esclavos y les servían personalmente la comida. Este acto servía como un poderoso recordatorio de aquellos tiempos en los que no existían las jerarquías sociales, cuando todos los individuos eran iguales ante la mirada de Saturno. El templo dedicado a Saturno, erigido en la falda de la colina capitolina, se convirtió en uno de los santuarios más venerados de la ciudad. Fue precisamente en ese lugar donde los romanos determinaron custodiar el tesoro público, conocido como el erario. Esta elección estaba cargada de un profundo simbolismo. Prevalecía la convicción de que, bajo la tutela de la deidad que gobernó en una época libre de hurtos y engaños, los fondos de la república estarían a salvo. Saturno continuaba velando de forma invisible por la prosperidad de Roma, instando a los ciudadanos a no olvidar la trascendencia de la justicia y del esfuerzo honesto. La leyenda de Saturno y la Edad de Oro trascendía la simple narrativa histórica. Para el pueblo romano, constituía una auténtica brújula moral. En las horas más oscuras de su historia, evocaban la imagen de aquel tiempo, encontrando en ella la energía necesaria para revitalizar la nación. Estaban convencidos de que las virtudes de aquella lejana era, la austeridad, el acatamiento de la ley y la reverencia hacia los dioses, debían formar el núcleo del carácter de todo ciudadano cabal. De este modo, se fue cimentando la primera capa de la identidad romana. Las tierras del Lacio quedaron consagradas por la presencia de este grandioso dios creador. Se transformaron en el escenario donde el orden subyugó al salvajismo y el trabajo se elevó a la categoría de ministerio sagrado. Y, aunque Saturno se retiró a las sombras del pasado, las semillas de civilización que plantó germinaron con fuerza, convirtiendo finalmente a un modesto asentamiento sobre 7 colinas en el núcleo de un imperio colosal. El testamento de la Edad de Oro se convirtió en los cimientos sobre los cuales florecerían las epopeyas de héroes y monarcas, de contiendas y triunfos, de la majestad perpetua de Roma. Los albores de la grandeza romana no se encuentran en las colinas itálicas, sino muy lejos, hacia el este, entre las cenizas y los escombros de la majestuosa urbe de Troya. Cuando las huestes helenas lograron franquear sus muros inexpugnables, valiéndose de la artimaña del corcel de madera,
el destino de aquel venerable reino quedó sellado. En aquella noche de pesadilla, mientras el resplandor de las llamas teñía el firmamento, un varón recibió un presagio celestial. Se trataba de Eneas, vástago del mortal Anquises y de la deslumbrante diosa Venus. El augurio le revelaba que no perecería junto a su ciudad natal, sino que estaba predestinado a forjar una nueva estirpe que, en un futuro distante, subyugaría al mundo entero. Eneas se resistía a abandonar Troya. Combatió en las callejuelas hasta el agotamiento, hasta que la propia Venus se le manifestó en el fragor de la contienda. La deidad le hizo comprender los designios divinos, mostrándole cómo incluso las deidades más excelsas del Olimpo participaban en la aniquilación de la ciudad. La resistencia era vana. Eneas se rindió ante su destino. Cargó sobre su espalda a su anciano padre Anquises, incapaz de caminar por sus propios medios. Tomó de la mano a su pequeño hijo Ascanio y dejó atrás su hogar devorado por el fuego. Entre sus manos custodiaba los sagrados penates, las arcaicas efigies de las deidades protectoras troyanas, a las cuales debía trasladar a una nueva patria. Así dio comienzo una odisea colosal que se prolongaría durante largos años. El contingente de supervivientes troyanos construyó embarcaciones y se hizo a la mar, guiados únicamente por vaticinios enigmáticos y por el hilo del destino. Ignoraban la ubicación exacta de su tierra prometida, a la cual los dioses se referían como Hesperia, el país de Poniente. Cada escala en su periplo estaba plagada de peligros. Tuvieron que hacer frente a bestias monstruosas, padecer hambrunas y soportar la furia de la diosa Juno. La consorte de Júpiter albergaba un odio visceral hacia los troyanos y orquestaba todo tipo de maquinaciones para evitar que sus naves alcanzaran las riberas de Italia. Una de las pruebas más formidables a las que se enfrentó Eneas fue la tempestad que arrastró su flota hasta la costa del norte de África. En aquel lugar se alzaba una urbe de nueva creación, Cartago, gobernada por la hermosa soberana Dido. Ella acogió a los fatigados viajeros con inmensos honores y una generosa hospitalidad. Dido escuchó fascinada los relatos de Eneas sobre la caída de Troya y su agotadora travesía. No tardó en surgir entre ellos una profunda pasión. Daba la impresión de que el deambular había llegado a su fin. Eneas se involucró en la edificación de Cartago, relegando al olvido su noble misión. Sin embargo, las divinidades no consintieron que se quedara allí. Júpiter despachó a Mercurio, su heraldo alado, con el fin de recordar al héroe sus obligaciones. Mercurio se presentó ante Eneas y le interrogó con severidad sobre el motivo de malgastar su tiempo levantando un reino ajeno, cuando su propia descendencia aguardaba su porvenir en Italia. Eneas se vio desgarrado por el conflicto entre su pasión por Dido y los mandatos celestiales. Pero al final prevaleció la piedad filial, esa virtud que los romanos denominaban pietas. Esta cualidad entrañaba una lealtad inquebrantable hacia las obligaciones con los dioses, la patria y el linaje. Eneas ordenó en secreto que se prepararan las naves para zarpar. La ruptura fue desoladora. Dido, al descubrir la fuga de su amado, se hundió en una desesperación absoluta. Le resultaba inconcebible que la abandonara por una profecía ilusoria acerca de un territorio lejano. Cuando las velas troyanas se perdieron en el horizonte, la reina se quitó la vida, lanzando una maldición sobre Eneas y sobre toda su futura progenie. Esta leyenda proporcionaba a los romanos una justificación para la enemistad secular entre Roma y Cartago. En su imaginario, aquel conflicto bélico estaba decretado desde aquellos tiempos inmemoriales en los que Eneas antepuso su deber al amor. Las naves de Eneas se adentraron de nuevo en el océano. Tras superar incontables calamidades, por fin avistaron las costas italianas cerca de Cumas. Fue allí donde Eneas acudió a la célebre vidente, la Sibila. Su propósito era que le guiara en su descenso al mundo subterráneo de los muertos para reencontrarse con el espíritu de su padre. Anquises había perecido durante el viaje y Eneas ansiaba su sabio consejo. Esta incursión en el reino de las sombras marcó un punto de inflexión en la epopeya. En aquellas lúgubres profundidades, Eneas no solo contempló el pasado, sino también el porvenir. Anquises le desveló una extensa procesión de almas que aún aguardaban su nacimiento. Entre ellas desfilaban formidables estrategas, eruditos legisladores y futuros soberanos de Roma.
Su padre le aclaró que su cometido trascendía la mera búsqueda de un hogar. Su deber era cimentar una nación que brindaría concordia y justicia a todos los pueblos. Anquises pronunció unas célebres palabras advirtiendo que, si bien otras naciones podrían destacar en el arte de esculpir estatuas o en desentrañar los secretos de los astros, la vocación de Roma era la de gobernar a los pueblos. Al emerger del inframundo, Eneas era un hombre transformado. Las dudas se habían disipado de su alma. Ahora comprendía a la perfección el propósito de sus padecimientos. Los troyanos se adentraron por la desembocadura del río Tíber y desembarcaron en los dominios de Lacio. Aquellas tierras estaban bajo el mandato del sabio monarca latino. Este los recibió con los brazos abiertos, puesto que viejos oráculos vaticinaban que su hija Lavinia debía desposarse con un extranjero, a fin de que su unión diera origen a una estirpe gloriosa. Pero establecerse pacíficamente resultaba inviable sin librar una última y colosal contienda. Juno, aún reacia a tolerar el triunfo de Eneas, avivó la discordia entre los recién llegados y las tribus autóctonas de los rútulos. El caudillo de los rútulos, Turno, pretendía la mano de Lavinia y no estaba dispuesto a ceder ante un forastero. Se desencadenó una guerra encarnizada que puso a prueba a todas las naciones itálicas. Fue el choque brutal de dos universos antiguos para alumbrar uno nuevo. Durante este conflicto, Eneas no solo demostró su valor como guerrero, sino también su sagacidad como líder. Buscó el apoyo de los habitantes locales, logrando la alianza del rey Arcadio Evandro, quien residía precisamente en el enclave donde siglos después se erigiría Roma. En el combate decisivo, Eneas logró derrotar a Turno. Aunque por un instante sintió compasión por el adversario caído, descubrió sobre el hombro de Turno el talí de su joven amigo Palante, asesinado en combate, y, movido por la sed de venganza, le asestó el golpe definitivo. El fallecimiento de Turno puso el broche final a la interminable sucesión de conflictos bélicos. Eneas fundó una ciudad a la que bautizó como Lavinio, en honor a su nueva esposa. Las estirpes troyana y latina se fusionaron en una sola nación. Este hecho encerraba un poderoso simbolismo. La mitología romana hacía hincapié en que sus ancestros no constituían un clan cerrado, sino que germinaron a partir de la amalgama de diversas culturas y costumbres. Eneas gobernó con sabiduría y equidad durante varios años, hasta que, en el transcurso de otra batalla, desapareció en las corrientes del río Numicio. Su cadáver jamás fue recuperado, lo que llevó al pueblo a creer que las deidades lo habían acogido en el Olimpo, concediéndole la inmortalidad bajo la identidad de Indígete, el ancestro divino. Su vástago Ascanio, tiempo después, erigiría una nueva urbe. Alba Longa. Esta se convertiría en la capital de los latinos durante incontables generaciones. Fue precisamente en esta ciudad donde, transcurridos 300 años, el linaje de Eneas alumbraría a aquellos que, finalmente, levantarían los muros de la mismísima Roma. La herencia troyana había sido preservada y trasplantada a un nuevo sustrato. Eneas culminó su propósito, entrelazando Oriente y Occidente, el vaticinio divino y la cruda realidad mundana. Su figura se alzó ante los romanos como el arquetipo del ciudadano perfecto, aquel que antepone el bienestar de la república y de su estirpe a sus propios anhelos. Sin su prolongada y ardua travesía, la crónica de la ciudad eterna jamás habría dado comienzo. Habían transcurrido 300 años desde que el descendiente de Eneas erigiera a Alba Longa. La estirpe de los monarcas troyanos florecía en suelo itálico, pero con el devenir del tiempo, las flaquezas humanas lograron infiltrarse incluso en este linaje tan excelso. El legítimo soberano, Numitor, fue depuesto por su despiadado hermano Amulio, quien buscaba extirpar de raíz cualquier esperanza de que el monarca derrocado recuperara el poder a través de sus herederos. Amulio obligó a la hija de Numitor, Rea Silvia, a consagrarse como sacerdotisa vestal. Este sacro ministerio imponía a la joven el deber de mantener el celibato durante 30 años, bajo la amenaza de la pena capital. Daba la impresión de que la casa de Numitor estaba condenada a la extinción, pero las altas esferas celestiales albergaban otros designios para el futuro de Italia. Marte, el dios de la guerra, cautivado por la hermosura de la joven vestal, se le presentó en un bosque sagrado.
Fruto de aquel encuentro divino, Rea Silvia dio a luz a 2 hermanos gemelos. Cuando la noticia del alumbramiento llegó a oídos de Amulio, éste montó en cólera. El monarca dictaminó que la madre fuera arrojada a una mazmorra y que los infantes recién nacidos fuesen sumergidos en las aguas del río Tíber. Los vasallos encargados de llevar a cabo tan atroz encomienda trasladaron la cesta con los recién nacidos hasta la orilla del río. Por aquellos días, el Tíber se había desbordado copiosamente, anegando los valles circundantes. Temerosos de acercarse a la corriente principal, los siervos depositaron el canasto en una zona poco profunda, confiando en que el propio caudal completaría su funesta labor. No obstante, el río se mostró clemente con los futuros forjadores del imperio. Las aguas comenzaron a retirarse a un ritmo acelerado, y la canastilla quedó enredada entre las ramas de una higuera, un árbol que en el futuro sería venerado como sagrado. Los gemelos sobrevivieron, pero se encontraban hambrientos y desvalidos. Atraída por su llanto, una loba emergió de la espesura del bosque. Lejos de despedazar a los infantes, el animal depredador, acatando los mandatos de Marte, comenzó a amamantarlos y a brindarles el calor de su propio cuerpo. Al poco tiempo, fueron hallados por un pastor al servicio del rey, llamado Faustulo. Este trasladó a los gemelos a su humilde morada y los confió a los cuidados de su esposa, Acá Larentia. Los niños fueron bautizados con los nombres de Rómulo y Remo. Los hermanos se criaron en un entorno hostil, rodeados de pastores y forajidos de los bosques. Sobresalían entre sus compañeros no solo por su fuerza hercúlea y su apostura, sino también por una nobleza innata que delataba sus raíces divinas. Rómulo y Remo se enzarzaban a menudo en refriegas contra los rivales de su padre adoptivo, salvaguardando los rebaños e imponiendo la justicia. Durante una de estas contiendas, Remo fue apresado y llevado ante la presencia del mismísimo Amulio, para luego ser entregado a Numitor. El anciano, al observar al muchacho, experimentó una inquietud inexplicable. Las indagaciones acerca del linaje de los gemelos desembocaron en la revelación del gran secreto. Para entonces, Rómulo ya había congregado a un grupo de camaradas leales y acudía raudo a rescatar a su hermano. Uniendo sus fuerzas, lograron deponer al tirano Amulio y restituir a su abuelo Numitor en el trono. Sin embargo, Rómulo y Remo no se conformaban con ocupar un lugar secundario en Alba Longa. Sentían la llamada de aquellos parajes donde habían pasado su infancia y donde, tiempo atrás, la loba les había salvado la vida. Tomaron la determinación de fundar su propia metrópoli a orillas del Tíber. No obstante, desde el principio brotaron las desavenencias entre los hermanos. Rómulo se inclinaba por erigir la ciudad sobre el monte Palatino, mientras que Remo defendía con ahínco la opción de la colina del Aventino. Ninguno estaba dispuesto a ceder, así que acordaron buscar la orientación de los dioses, recurriendo al ancestral rito de adivinar el futuro observando el vuelo de las aves, conocido como los auspicios. Remo fue el primero en presenciar un presagio. Contempló a 6 buitres surcando el cielo sobre su cabeza. Apenas unos instantes después, Rómulo avistó 12 buitres. La disputa se reavivó con inusitada virulencia. Remo argumentaba que las deidades le favorecían por haber sido el primero en divisar las aves. Rómulo, en cambio, sostenía que el hecho de haber visto el doble de aves constituía una señal mucho más contundente de la voluntad divina. Los partidarios de cada uno de los hermanos se escindieron en 2 bandos antagónicos. En el fragor del enfrentamiento, Rómulo empuñó un arado y comenzó a trazar el surco sagrado, el pomerio, que delimitaría las fronteras de la futura urbe y de sus murallas. Remo, con el ánimo de mofarse del esfuerzo de su hermano, saltó por encima de la zanja recién excavada, profanando así la inviolabilidad de la frontera. Un Rómulo enfurecido, en defensa del honor de su magna empresa, asestó a su hermano un golpe letal. En ese preciso instante, pronunció unas palabras lapidarias, advirtiendo que idéntico destino aguardaba a cualquiera que osara cruzar los muros de su ciudad. Este suceso dejó una marca indeleble en la totalidad de la historia romana. Se erigió como el símbolo de que los intereses de la nación y la santidad de sus fronteras prevalecían sobre cualquier vínculo de sangre. Roma nació bañada en sangre, y esta cruda necesidad de sacrificar lo individual en aras del bien común se consolidó como uno de los pilares fundamentales del carácter romano.
Rómulo dio sepultura a su hermano con todos los honores y se erigió como el soberano indiscutible del nuevo asentamiento. La fundación de Roma tuvo lugar en el año 753 antes de nuestra era. Con el fin de poblar su urbe, Rómulo proclamó la colina del Capitolio como lugar de asilo para todo aquel que deseara establecerse allí. Hasta ese enclave peregrinaron proscritos, esclavos fugitivos y buscadores de fortuna procedentes de todos los rincones de Italia. La ciudad se expandía a un ritmo vertiginoso, pero padecía una carencia dramática de mujeres. Las tribus vecinas miraban a aquellos advenedizos con desdén y se negaban en rotundo a entregarles a sus hijas en matrimonio. Ante esta tesitura, Rómulo urdió una estratagema. Organizó unos fastuosos juegos en honor al dios Conso y extendió una invitación a la tribu colindante de los sabinos. En el momento más álgido de las competiciones, y siguiendo una señal convenida, los romanos se abalanzaron sobre la muchedumbre y raptaron a las doncellas sabinas. Profundamente agraviados, los sabinos, bajo el mando de su rey Tito Tasio, movilizaron a sus tropas y marcharon a la guerra contra Roma. Fue un conflicto prolongado y sanguinario. La contienda decisiva se libró en la hondonada situada entre las colinas. Cuando ambas facciones se preparaban para asestar el golpe definitivo, irrumpieron en el campo de batalla las propias mujeres que habían sido secuestradas. Con el paso del tiempo, habían logrado forjar lazos de afecto con sus nuevos esposos y ya habían dado a luz a sus hijos. Con los ojos anegados en lágrimas, suplicaron a sus padres y maridos que pusieran fin a aquella carnicería fratricida. La visión de los infantes y los ruegos de las mujeres lograron aplacar la furia de los combatientes. Romanos y sabinos sellaron la paz y acordaron fusionarse en una sola nación, instaurando un gobierno conjunto bajo la autoridad de Rómulo y Tito Tasio. El mandato de Rómulo se extendió a lo largo de 40 años. Durante ese lapso, instauró las principales instituciones estatales, destinadas a perdurar a través de los siglos. Constituyó un senado integrado por 100 ancianos venerables, distribuyó a los ciudadanos en curias y estructuró el primer ejército romano. La Legión. Su época en el poder se caracterizó por una sucesión incesante de contiendas y triunfos que ensancharon los límites del joven reino. Rómulo se erigió como la personificación del ímpetu de Marte en la tierra, transmutando a una horda desorganizada en un pueblo rigurosamente disciplinado. Bajo su égida, Roma comenzó a perfilarse como una potencia temible, que infundía respeto en todos sus vecinos. El ocaso de la vida del primer monarca estuvo envuelto en un halo de misticismo. Cuenta la leyenda que, en una ocasión, mientras pasaba revista a sus tropas en el campo de Marte, se desató de improviso una tempestad pavorosa. Un denso nubarrón descendió hasta el suelo, ocultando a Rómulo de la vista de sus compañeros de armas. Cuando la niebla se disipó y los rayos del sol volvieron a brillar, el monarca se había desvanecido en el aire. El pueblo quedó sumido en el desconcierto, llegando a sospechar que los senadores habían urdido una conspiración. Sin embargo, al poco tiempo, uno de los ciudadanos más ilustres experimentó una visión. Rómulo se le manifestó envuelto en un resplandor divino y le anunció que los dioses lo habían elevado a los cielos. Le encomendó que transmitiera a los romanos que, a partir de ese instante, se convertiría en su protector celestial bajo la advocación del dios Quirino. La partida de Rómulo clausuró la fase heroica de la fundación. La urbe se alzaba inquebrantable, sus fronteras estaban bien resguardadas y sus ciudadanos conformaban un frente unido. No obstante, Roma seguía asemejándose en gran medida a un campamento militar, regido por los inflexibles preceptos de la guerra. Para evolucionar hacia una auténtica civilización, la nación precisaba de algo más profundo que el mero poder de las armas. Resultaban imprescindibles la fe, las ceremonias rituales y un soporte espiritual capaz de reconciliar a aquellos guerreros curtidos con los dioses y con el orden natural. Esta trascendental misión recaería sobre los hombros del sucesor de Rómulo, cuyo mandato otorgaría a Roma una paz largamente anhelada y la revelación divina. Los romanos venerarían perpetuamente a su primer monarca como al hijo de Marte, aquel que incrustó en los cimientos de la urbe el ansia de triunfo y la devoción por el deber. Cada nueva generación volvería su mirada hacia la epopeya de la loba y los gemelos, vislumbrando en ella el reflejo de su propia predestinación.
Roma se consagró como la ciudad eterna precisamente porque su génesis estuvo bendecida por el mandato de los dioses y el sacrificio de los héroes. Así se cerró el primer capítulo de la grandiosa crónica romana, cediendo el escenario a una era regida por el orden sagrado y la devoción más profunda. Tras la misteriosa desaparición de Rómulo, Roma se encontró en una encrucijada vital. Su primer soberano le había legado un ejército formidable y murallas robustas, pero su pueblo se asemejaba más a una horda de guerreros feroces que a una sociedad estructurada. La ciudad, forjada en el crisol de la batalla, clamaba por un periodo de paz y por un marco espiritual que evitara su propia autodestrucción en contiendas interminables. El Senado comprendió con claridad que el nuevo líder debía ser la antítesis de Rómulo. No necesitaban a otro estratega militar, sino a un sabio. La elección recayó en un sabino llamado Numa Pompilio, un hombre cuya reputación de equidad y devoción trascendía ampliamente las fronteras de su tierra natal. Numa no albergaba ambiciones de poder. Llevaba una existencia retirada, consagrando sus horas a la meditación sobre las deidades y la esencia de la naturaleza. Cuando una delegación romana se presentó ante él para ofrecerle la corona, declinó la propuesta durante largo tiempo, convencido de que su vocación por la quietud y el rezo era del todo incompatible con el gobierno de una nación belicosa. No obstante, cediendo a las súplicas paternas y a los inescrutables designios celestiales, Numa terminó aceptando. Su ascenso al trono inauguró una etapa inédita, un periodo lumínico en el que el mito dejó de ser una simple crónica de hazañas heroicas para transformarse en el latido cotidiano del ritual. El primer cometido de Numa consistió en apaciguar el temperamento áspero de los romanos. Era plenamente consciente de que el temor reverencial hacia lo divino podía resultar un mecanismo de orden mucho más eficaz que el miedo a la hoja de la espada. Para dotar a sus reformas de una autoridad indiscutible, proclamó que actuaba bajo el amparo directo de fuerzas superiores. Las leyendas narran que solía retirarse a una arboleda sagrada junto a un manantial de piedra, donde mantenía encuentros furtivos con la ninfa Egeria. Bajo el denso follaje de árboles milenarios, en el sigilo de la noche, esta deidad le susurraba los preceptos para venerar a los entes celestiales y le revelaba los arcanos de la administración estatal. Para el pueblo llano, Egeria se erigió como el emblema de la iluminación divina que respaldaba cada decreto terrenal. Numa comenzó su magna obra estructurando el propio paso del tiempo. Hasta su llegada, el calendario romano era un caos confuso compuesto por tan solo 10 meses, lo que generaba constantes desajustes en la planificación de las labores agrícolas y las festividades. El monarca instauró 2 nuevos meses: enero y febrero. El primero recibió su nombre en honor a Jano, la deidad de 2 rostros que contempla a la vez el ayer y el mañana. Este mes simbolizaba los tránsitos y el germen de todo inicio. Febrero, por su parte, se consagró como la época de la purificación. De este modo, el calendario se transmutó en un instrumento sagrado donde cada jornada poseía un significado específico y vital. Numa clasificó los días separando aquellos aptos para la gestión pública de los que debían consagrarse de forma exclusiva a las deidades. Esta medida inculcó en la ciudadanía una profunda disciplina y un respeto absoluto por el orden sacrosanto. Uno de los legados más trascendentales del sabio rey fue la instauración de los colegios sacerdotales. Comprendió que un monarca no podía erigirse como el único interlocutor entre la bóveda celeste y el polvo terrenal. Así, fundó el Colegio de los Pontífices, liderado por la figura del Pontífice Máximo. A estos eruditos se les encomendó la custodia del saber sagrado y la pulcritud absoluta de las ceremonias. El propio término pontífice significaba literalmente constructor de puentes, refiriéndose a aquellas pasarelas invisibles tendidas entre la humanidad y el panteón divino. Actuaban como los guardianes de la herencia romana, velando por que ningún detalle ritual sufriera la más mínima alteración, pues existía la firme creencia de que cualquier traspiés en una plegaria podría privar a la ciudad de su escudo protector celestial. En la arquitectura religiosa de Numa, las sacerdotisas de Vesta ocuparon un lugar preeminente. Estas vírgenes estaban consagradas a la diosa del hogar. El rey ordenó la edificación de un santuario de planta circular para ellas, una forma que evocaba la cohesión y la infinitud del Estado. La misión primordial de las vestales radicaba en preservar el fuego perenne.
Esa llama era considerada el aliento vital de Roma. Mientras resplandeciera, la metrópoli estaría a salvo de cualquier ruina. Las vestales gozaban de una veneración extraordinaria. Su testimonio en los tribunales resultaba inapelable y portaba un peso inmenso, y al cruzarse con ellas en las calles, hasta los magistrados de mayor rango debían apartarse para cederles el paso. Numa redactó normativas draconianas para ellas, subrayando que la pureza inquebrantable de la nación emanaba directamente de la inmaculada condición de su lumbre sagrada. Para regular los intrincados asuntos de la guerra y la paz, el monarca instituyó el Colegio de los Feciales. Desde aquel momento, Roma ya no podría enzarzarse en un conflicto bélico motivada por el mero capricho o la ambición de su líder. Se instauró un protocolo sumamente riguroso. Un representante fecial se desplazaba hasta la frontera del pueblo adversario y proclamaba de forma solemne las exigencias de Roma. Solo si dichos requerimientos no eran satisfechos en el plazo de 33 días, la guerra se consideraba justa, legítima y, sobre todo, respaldada por los cielos. Esta innovación diplomática metamorfoseó el expansionismo romano, elevándolo de un simple pillaje a un procedimiento fundamentado en la ley, lo que otorgaba a las legiones una innegable superioridad moral frente a sus vecinos. Numa también veló por la salvaguarda de las fronteras físicas y el patrimonio material. Impulsó el culto al dios Término, la deidad protectora de los linderos. A lo largo y ancho del territorio lacio se clavaron hitos de piedra consagrados por la fe. Cualquiera que osara arrancar o desplazar uno de estos mojones era declarado maldito para siempre. Esta sagaz medida cimentó el concepto de la propiedad, tanto privada como pública, transmutando las banales disputas de tierras en gravísimas ofensas religiosas. Incluso en las nimiedades más insospechadas, Numa se afanaba por sembrar la devoción, íntimamente convencido de que la lealtad en las cosas pequeñas es el peldaño ineludible hacia la grandeza. Cuentan los viejos mitos que, durante el reinado de Numa, un escudo de proporciones inusuales, bautizado como Ancile, se precipitó desde los cielos. Semejante prodigio fue interpretado como la confirmación irrefutable de que los dioses concedían a Roma el talismán de su futura invencibilidad. Para neutralizar cualquier intento de robo de tan valiosa reliquia, el soberano encargó a un orfebre prodigioso la forja de 11 réplicas exactas y perfectas. Para custodiarlas, se fundó el Colegio de los Alios, apodados los sacerdotes danzantes. Cada primavera, esta orden protagonizaba una marcha majestuosa por las calzadas de la urbe, ejecutando coreografías rituales ataviados con pesadas armaduras y entonando cánticos. Con el paso de los siglos, las letras de estos himnos acabarían siendo un enigma incomprensible incluso para los propios eruditos romanos, pero jamás dejaron de interpretarse como el más elevado tributo a la tradición inmemorial. El sosegado gobierno de Numa Pompilio se prolongó durante 43 años. En el transcurso de todo ese tiempo, los pesados portones del templo de Jano, que únicamente se sellaban en épocas de paz absoluta en todo el territorio, jamás llegaron a abrirse. Roma floreció sin la necesidad de desenvainar una sola espada. Las tribus limítrofes, testigos de la inmensa prudencia y la profunda calma de los romanos, dejaron de verlos como una amenaza de saqueadores y comenzaron a anhelar fervientemente entablar lazos de amistad con ellos. Numa demostró al mundo que la fuerza creadora del mito podía igualar, e incluso superar, el poder aniquilador de las armas, y que un rito compartido poseía la virtud de amalgamar a los hombres con mucha más firmeza que la más férrea disciplina castrense. Numa falleció a una edad muy avanzada, arropado por el afecto incondicional de sus súbditos. Acatando la última voluntad de su testamento, sus restos mortales no fueron incinerados en una pira, sino depositados con sumo respeto en un sepulcro de piedra tallada en la colina del Janículo. Junto a él reposaron sus códices sagrados, los volúmenes donde había transcrito de su puño y letra todos los preceptos y ceremoniales que había dictado. La historia le reconoce el mérito de haber cimentado la base de la fe romana, un sistema de creencias que habría de perdurar a lo largo de más de un milenio. Transformó un asentamiento de origen fortuito en el eje espiritual y sagrado del mundo conocido, un espacio donde cada movimiento y respiración del ciudadano resonaba en perfecta armonía con la voluntad divina. Si Rómulo dotó a Roma de un esqueleto y un cuerpo de batalla, Numa Pompilio le infundió el aliento de un alma.
Su memoria sobrevivió a la usura del tiempo como el paradigma indiscutible del monarca filósofo, enseñando a la posteridad que la auténtica majestad de una nación no reside exclusivamente en la vastedad de los territorios que somete, sino en la profundidad insondable de sus pilares espirituales. Tras su partida al más allá, Roma retomaría inexorablemente la senda de la sangre y la conquista. Sin embargo, a partir de entonces, cada soldado bajo el estandarte romano llevaría grabada en su corazón la inquebrantable certeza de que a sus espaldas aguardaba una legión de deidades, cuyos derechos y deberes habían sido magistralmente perfilados por su sabio segundo rey. Tras la etapa primigenia dedicada a la estructuración de los ritos, despuntó la portentosa era de los magnos protectores celestiales, entidades colosales que tomarían bajo su ala protectora a un estado que no dejaba de expandirse. Una vez que Numa Pompilio hubo afianzado las ceremonias y educado al pueblo en la disciplina de la devoción, la metrópoli estaba lo suficientemente madura como para abrazar la cúspide del culto cívico y estatal. La urbe había dejado de ser una simple amalgama rústica de pastores y soldados de fortuna para erigirse en un vigoroso organismo político, el cual demandaba patrocinadores divinos de una envergadura diametralmente proporcional. Fue de este modo como, en la cima de la más eminente y estratégica de sus 7 colinas, comenzó a forjarse la fe inquebrantable en la tríada capitolina. Esta alianza soberana, conformada por 3 deidades supremas, Júpiter, Juno y Minerva, trascendió la condición de mero emblema de fervor religioso para encarnar la mismísima idea de la maquinaria del Estado romano y la solidez perpetua de su autoridad. El trono central de esta tríada, y el núcleo mismo de todo el panteón de Roma, le pertenecía por derecho a Júpiter, quien era reverenciado con los majestuosos títulos de óptimo máximo, esto es, el más bueno y el más grande entre todos. Para un auténtico ciudadano de la urbe, Júpiter no era simplemente una figura que dominaba las tormentas o lanzaba rayos desde el firmamento, representaba al custodio supremo de la equidad universal, a la balista incorruptible de los juramentos y al patrón absoluto de la res pública. Su poderío no conocía fronteras terrenales y su inapelable voluntad dictaba el destino de las civilizaciones. Los romanos mantenían la fe de hierro de que su imparable avance hacia la hegemonía global era la consecuencia directa y palpable de su lealtad hacia Júpiter. Entre sus dedos empuñaba manojos de relámpagos cegadores, el arma con la que fulminaba a los transgresores de las leyes y a todos aquellos que osaban mancillar las promesas sagradas. Por este motivo, cada vez que un general regresaba a casa coronado por la gloria de la victoria, su desfile triunfal culminaba indefectiblemente ante el augusto altar de Júpiter. Allí se postraba para rendirle los máximos honores y confesar ante el mundo que el auténtico y único artífice de la conquista había sido la voluntad del Dios, nunca la vanidad del hombre mortal. El segundo pilar de esta alianza sacrosanta le correspondía a la imponente Juno, la consorte de Júpiter. En el majestuoso contexto del culto capitolino, ella se presentaba como Juno Regina, la soberana indiscutible. Mientras que Júpiter mantenía su mirada fija en el orden global, en el equilibrio de poderes y en la autoridad castrense, Juno se erigía como la celosa guardiana de las hebras que tejían la propia sociedad romana. Bajo su amparo se encontraban las mujeres, la institución del matrimonio y el milagro de la maternidad, piezas clave que garantizaban la perpetuación de las robustas estirpes de Roma. No obstante, su esfera de influencia desbordaba con creces la intimidad del hogar doméstico. Al ostentar el título de reina del firmamento, era venerada como la defensora acérrima de las finanzas estatales y como una consejera infalible en los tiempos de mayor zozobra. El pueblo entero confiaba ciegamente en que Juno escudriñaba las imponentes murallas de la ciudad con una mirada avisor, siempre dispuesta a dar la voz de alarma ante cualquier sombra de peligro. Su integración en la Magna Tríada aportaba la plenitud y el equilibrio indispensables para el Estado, fusionando el vigor viril del mando absoluto con la profunda perspicacia femenina encargada de preservar la vida, las costumbres y la memoria de la nación. El tercer vértice de este triángulo divino recaía sobre la figura de Minerva, una diosa cuya trascendencia para el engranaje de Roma resulta francamente incalculable. En marcado contraste con la furia desatada del combativo Marte, ella encarnaba el triunfo del intelecto, la visión de la estrategia impecable y la maestría artesanal. Fungía como la patrona indiscutible de las bellas artes, de los oficios refinados y de la instrucción en las escuelas. Trabajando en perfecta conjunción con Júpiter y Juno,
Minerva asumía sobre sus hombros la responsabilidad de asegurar una administración pública marcada por la prudencia y de multiplicar la potencia intelectual de todo el imperio. Los romanos habían aprendido a sangre y fuego que los grandes triunfos no se forjaban apoyándose únicamente en la fuerza bruta o en la cantidad de espadas, sino empuñando la afilada agudeza mental que solo Minerva podía dispensar. Fue ella quien adiestró a la humanidad incipiente en el arte de erigir viviendas que desafiaran a los elementos, en la técnica de tejer ropajes cálidos y, lo que es aún más vital, en la inmensa virtud de articular pensamientos con una claridad y una lógica abrumadoras. Desprovista de su influjo sutil pero poderoso, la tríada habría carecido por completo de su necesaria fuerza germinal y constructiva. Para procurar una morada digna a estas formidables entidades, se proyectó y levantó un santuario de dimensiones colosales que coronó la cima del monte Capitolino. Su edificación, que hinca sus raíces en la brumosa época de los últimos monarcas, se erigió como una empresa arquitectónica de proporciones titánicas para la época. Este templo no era concebido como un simple ensamblaje de sillares y vigas, estaba destinado a latir como el verdadero corazón espiritual de todo el orbe romano. Bajo su descomunal techumbre se distribuyeron 3 habitáculos independientes o cellas. La majestuosa nave central estaba consagrada en exclusiva a Júpiter, flanqueada a sus lados por las estancias reservadas a Juno y a Minerva. Esta armónica disposición de los espacios no hacía sino realzar, de forma visual y contundente, la perfecta fusión de las 3 voluntades divinas en su supremo propósito de salvaguardar a Roma. Sus fornidos muros interiores terminaron engalanándose con los fastuosos botines y trofeos arrancados a las naciones sometidas a lo largo de los siglos, mientras que su vasta techumbre destellaba bajo el sol gracias a pesados revestimientos de oro macizo, cuyo resplandor resultaba perceptible desde los confines más apartados y humildes de la urbe. Existe una leyenda cautivadora y escalofriante a partes iguales que envuelve el momento en que se excavaron los cimientos de este imponente santuario. Relatan las voces antiguas que, al iniciar los obreros las labores de movimiento de tierras en lo más alto de la colina, sus picos desenterraron desde lo más profundo del subsuelo una cabeza humana. Lo asombroso del hallazgo radicaba en que sus facciones lucían completamente intactas y rebosantes de un hálito de vida, desafiando de manera imposible las leyes de la putrefacción. De inmediato, los augures y los altos sacerdotes fueron convocados para descifrar este enigma. Tras complejas deliberaciones, interpretaron el evento como un presagio de magnitud insuperable. Proclamaron ante el pueblo que aquel promontorio estaba inexorablemente destinado a convertirse en la cabeza rectora de todo el orbe, y que Roma ostentaría, sin rival, el dominio de la tierra entera. A raíz de este acontecimiento místico y perturbador, la tradición asegura que la colina adoptó para siempre el nombre de Capitolio, un término derivado del vocablo latino caput, que se traduce literalmente como cabeza. Esta contundente revelación sobrenatural inyectó en el espíritu del pueblo romano una certeza absoluta e inamovible sobre su sacrosanto derecho a regir los destinos del mundo. El gigantesco recinto capitolino pasó a desempeñar un rol absolutamente medular en el frenético engranaje de la vida política romana. Era precisamente en las escalinatas y atrios de este espacio donde, cada primer día de enero, los flamantes cónsules electos asumían formalmente sus poderes. Antes siquiera de atreverse a tomar las riendas de la inmensa administración del Estado, cumplían con el ineludible rito de inmolar ricas ofrendas en honor a Júpiter, reconociendo públicamente su supremacía por encima del poder terrenal. Allí, bajo la sombra de los dioses, se ofrecía solemne recepción a las embajadas y legaciones llegadas de tierras lejanas, y en sus criptas mejor custodiadas reposaban los enigmáticos libros civilinos, oráculos de sabiduría a los que el Senado acudía desesperado en los momentos de mayor y más angustiosa crisis para la historia de la nación. El Capitolio personificaba, en piedra y oro, la idea misma de la firmeza inalterable. El adagio popular, repetido de generación en generación, sentenciaba con orgullo que, mientras la mole del Capitolio se mantuviera en pie, Roma seguiría existiendo y mientras Roma perdurara, el mundo no colapsaría. Para los ciudadanos, aquella prominencia geográfica se transmutó en la prueba táctil e irrefutable de que las potencias del cielo habían seleccionado, de entre todas las ciudades de la tierra, a su amada urbe para fijar allí su residencia definitiva.
Un componente verdaderamente esencial en el marco de la veneración a la augusta tríada lo conformaban los colosales certámenes cívicos y las festividades de Estado. Los fastuosos y célebres juegos romanos se consagraban, de principio a fin, al honor exclusivo de Júpiter, óptimo máximo. Durante aquellas frenéticas jornadas festivas, la metrópoli en su totalidad mutaba en una vasta y fervorosa congregación religiosa. Las trepidantes carreras de cuadrigas levantando nubes de polvo en las pistas de los circos, las exquisitas representaciones dramáticas sobre las tablas de los teatros y los espléndidos banquetes públicos no se concebían en modo alguno como simples distracciones profanas, sino como una modalidad sublime de liturgia y devoción. Pervivía en la mente romana la certera convicción de que los inmortales compartían y disfrutaban el júbilo de los mortales, y que, a mayor suntuosidad y ruido de la celebración, más benevolente y generosa se tornaría la cúpula celeste para con ellos. La tríada capitolina, lejos de demandar a sus acólitos retiros espirituales silenciosos u oscuros misticismos individuales, exigía expresiones de fe abiertas, ruidosas, sumamente majestuosas y organizadas con el máximo rigor. Asimismo, el culto orquestado en torno a Júpiter, Juno y Minerva desplegó un poderoso y vital efecto unificador en el terreno sociopolítico. A medida que las legiones de Roma dilataban los confines de sus mapas a base de sangre y acero, en el corazón de cada nueva urbe levantada por los conquistadores se procedía a edificar de inmediato un Capitolio local, una esmerada réplica estructural del sagrado santuario primigenio que coronaba las 7 colinas originales. Esta vasta y brillante red de templos idénticos tejía un lazo invisible pero irrompible que permitía a los pobladores de las provincias más remotas y hostiles sentirse, a nivel espiritual, una parte verdaderamente integral de la grandeza del imperio. Rendir pleitesía pública a esta tríada se transformó, a todos los efectos, en una obligación cívica de primer orden. En aquel vasto crisol cultural, el mero hecho de agachar la cabeza ante estas divinidades concretas equivalía a un firme juramento de fidelidad y sumisión hacia el Estado romano y sus incontestables estatutos jurídicos. De este modo tan brillante como calculado, la compleja maquinaria mitológica de la tríada actuó como la perfecta argamasa ideológica que cohesionó y mantuvo a raya a un sinfín de etnias y tribus dispares bajo la inflexible férula de Roma. No obstante lo anterior, y a pesar de su abrumadora majestuosidad de mármol y bronce, los augustos dioses del Capitolio permanecían, en esencia, como entidades soberbias e inalcanzables, excesivamente distanciadas de las tribulaciones diarias, de las penurias y de los anhelos íntimos del individuo común. Júpiter velaba incansablemente por la salud del Estado, Juno sostenía el frágil equilibrio de la sociedad en su vasta magnitud y Minerva impulsaba las inmensas ruedas del progreso y la civilización. Pero el romano corriente, el humilde plebeyo que regresaba arrastrando los pies a su modesta vivienda tras una extenuante y polvorienta jornada de labor, clamaba desesperadamente por un refugio espiritual mucho más íntimo y terrenal. Requería el consuelo de unas deidades que conocieran de memoria su nombre de pila, que custodiaran los escasos sacos de grano de su despensa y que espantaran con su luz los terrores nocturnos que acechaban los sueños de sus hijos pequeños. Por ello, a la par que rendía un tributo solemne y público a la grandiosa tríada que coronaba la alta colina, cada habitante de Roma adoraba en secreto y con inmenso fervor a una pléyade de entidades muy distintas. Espíritus silenciosos, casi imperceptibles, pero profundamente cálidos y cercanos. Los deslumbrantes pórticos de los templos del Capitolio y las magnas celebraciones organizadas por el Estado apenas esbozaban la grandiosa y fría fachada de la compleja existencia romana. Al cruzar el umbral desgastado de cada vivienda, en el sosegado remanso del núcleo familiar, regían con mano de hierro unas potencias de una índole totalmente diferente a la de los cielos abiertos. Si el rayo de Júpiter dictaba el rumbo inescrutable del universo y la política, la frágil cotidianidad del ciudadano romano estaba férreamente regida por los diminutos númenes domésticos, cuya invisible esencia se palpaba hasta en el más mínimo y rutinario de los actos. Toda la espiritualidad arraigada de Roma estaba profundamente impregnada de la atávica convicción de que cualquier objeto, puerta, campo o rincón de la casa albergaba en su interior su propia energía sagrada y latente. Este fascinante microcosmos mitológico a ras de suelo resultaba infinita y palpablemente más accesible y comprensible para el ciudadano medio que las formidables, coléricas y alejadas efigies olímpicas.
De hecho, conformaba el verdadero y duro núcleo de la visión del mundo romana, transmutando el recinto de cada humilde hogar en un santuario viviente y en miniatura. Los patronos tutelares más inmensamente reverenciados y queridos por cada estirpe eran, sin lugar a dudas, los lares. Prevalecía entre la población la inamovible creencia de que estos entes mágicos encarnaban en realidad las almas puras y benevolentes de los venerables antepasados de la familia, espíritus heroicos que, lejos de abandonar definitivamente su amada herencia material para perderse en el inframundo, habían elegido permanecer anclados a la morada con el único fin de proteger a sus descendientes. Absolutamente toda casa romana disponía de su propio larario, una pequeña y cuidada hornacina o un altar doméstico donde reposaban con honor las diminutas estatuillas de estos entes protectores. Por norma general y tradición estética, se les plasmaba bajo la forma de ágiles mancebos ataviados con túnicas ceñidas que ondeaban al viento, alzando en alto entre sus manos un rebosante cuerno de la abundancia o un cáliz para libaciones. Con las primeras luces del alba de cada nuevo día, el patriarca de la familia elevaba sus más sentidas plegarias hacia ellos, y en las fechas festivas señaladas por el calendario íntimo, sus imágenes de bronce o madera se engalanaban amorosamente con guirnaldas de flores frescas. Al panteón de los lares se le atribuía la enorme responsabilidad de preservar a toda costa la armonía y la paz bajo el techo doméstico, de imponer severos correctivos a la servidumbre cuando ésta se mostraba negligente o desleal, y de desplegar un escudo místico para resguardar a los miembros de la familia de los crueles azotes de las enfermedades. Actuaban en todo momento como espectadores invisibles pero atentos de cada hito trascendental en la biografía familiar. Presenciaban en silencio las alegres nupcias, los dolorosos pero esperanzadores nacimientos y los lúgubres ritos fúnebres de despedida. Al emprender una larga y azarosa travesía por los caminos del imperio, el romano jamás olvidaba despedirse con suma reverencia de sus lares, y al retornar a casa sano y salvo, su primer y más sagrado deber moral consistía en saludarlos efusivamente ante el larario, agradeciéndoles de corazón el haberle permitido regresar al cálido amparo del hogar. Flanqueando siempre a los protectores lares en los ritos de la casa, se hallaban invariablemente los vigilantes penates, los celosos centinelas de la alacena y los auténticos garantes de la opulencia y el sustento doméstico. Su propia denominación etimológica emanaba directamente del término latino penus, que hace referencia explícita a las provisiones, a las reservas de alimentos escondidas en lo más profundo de la casa. Existía una diferencia crucial entre ambos grupos de espíritus. Mientras que los lares estaban indisolublemente arraigados al lugar físico, al pedazo de tierra exacta sobre el que se alzaban los cimientos de la morada, los penates mantenían un vínculo personal, mágico e indisoluble con la estirpe misma, con la sangre de la familia. Si el clan al completo tomaba la drástica decisión de abandonar la ciudad y trasladar su residencia a cientos de kilómetros de distancia, metía a sus penates en los fardos y se los llevaba consigo. Su labor primordial e incansable consistía en velar noche y día porque las codiciadas hogazas de pan, las ánforas de vino tinto y las tinajas de aceite de oliva jamás llegaran a escasear bajo el techo familiar, erigiéndose de esta forma como los indiscutibles emblemas de la continuidad física del linaje y de su ansiada holgura económica. Existían, a un nivel infinitamente superior, los denominados penates estatales, los cuales, según narran con orgullo las epopeyas crónicas, arribaron en tiempos arcanos de la mismísima mano del héroe Eneas, salvados de las llamas de la caída de Troya. A estos se les veneraba a escala monumental como los custodios supremos y absolutos de todo el pueblo romano, y el mantenimiento de su prosperidad se consideraba a nivel gubernamental como el aval único e indiscutible para asegurar la propia supervivencia material de la inmensa república. Pero el auténtico fulcro magnético del cosmos hogareño, el Santa Santorum indiscutible que irradiaba calor y vida a cada recodo de la vivienda, era la ardiente lumbre del fuego del hogar. En aquel preciso y humeante rincón imperaba con suavidad pero con firmeza la diosa Vesta. Aunque a escala pública se le rendía un fervoroso culto en un suntuoso e imponente templo erigido en el mismo corazón de la metrópoli imperial, los ciudadanos sabían que su auténtico y genuino espíritu palpitaba de forma cercana en cada humilde fogón que calentaba los pucheros con los alimentos familiares. Las brasas y las llamas vivas del fuego doméstico jamás debían permitirse el lujo de extinguirse. Se las trataba con un respeto reverencial,
como a un ente provisto de conciencia y vida propia, eternamente merecedor de la mayor de las deferencias y de atenciones constantes. Durante el desarrollo de la ingesta de alimentos, existía la inquebrantable costumbre sagrada de separar una pequeña y selecta porción de comida para arrojarla sin miramientos a las devoradoras brasas a modo de sacrificio purificador. Vesta simbolizaba en su esencia misma la inmaculada estabilidad y la pureza. Por ello, en el íntimo ámbito doméstico, carecía por completo de toscas representaciones antropomórficas. No existían estatuas con su rostro. Su única e insustituible efigie era el mismísimo, crepitante y purificador fuego de leña. Mediante esta constante y humilde devoción alrededor de las ollas, el curtido romano conectaba emocionalmente el corazón de su diminuta morada con la inmensidad inabarcable del imperio, plenamente sabedor de que la tímida lumbre de su pequeña cocina no era otra cosa que un destello directo de aquel magno fuego eterno que las célebres vestales salvaguardaban con su vida en las columnatas del gran foro. En este complejo y apretado entramado espiritual de lo pequeño, la fascinante figura del genio jugaba un papel preponderante y profundamente psicológico. Se trataba, en términos prácticos, del gemelo etéreo y guardián de todo varón libre, la materialización pura de su energía vital innata y de su irrefrenable impulso creador. Los romanos albergaban el íntimo convencimiento de que el genio veía por primera vez la luz en el mismo instante del alumbramiento del individuo y caminaba fielmente a su lado, como una sombra dorada, hasta el momento exacto de exhalar el último y doloroso suspiro en el lecho de muerte. Las jubilosas festividades del natalicio personal se concebían en Roma, antes que nada, no como una celebración del ego terrenal, sino como un obligado y suntuoso tributo anual al genio protector, a quien se le ofrendaban generosamente las mejores copas de vino dulce, cascadas de flores recién cortadas y los más costosos aromas embriagadores. El genio sostenía firmemente en sus manos invisibles el destino próspero de la progenie y era el último responsable del triunfo o el fracaso del cabeza de familia en todas y cada una de sus arriesgadas empresas, comerciales o militares. Las mujeres romanas, en justa y paralela correspondencia divina, contaban con una entidad tutelar celestial de idéntica naturaleza mágica, a la que, en un claro homenaje a la consorte divina, bautizaban respetuosamente con el nombre de Juno. La reverencia constante e introspectiva hacia el genio personal forjaba profundamente en la mentalidad de la sociedad un férreo sentimiento de honor individual y de aplastante responsabilidad por las propias acciones, sabiendo que se debía rendir cuentas, ante todo, a la altiva fracción divina que habitaba agazapada en el interior de cada ser humano. Al descorrer el pasador y traspasar el dintel de su residencia hacia las ruidosas calles empedradas, el ciudadano se adentraba sin transición en los vastos dominios del misterioso dios Jano. Figuraba esta deidad, sin lugar a dudas, entre las entidades más añejas, insondables y veneradas de toda la península itálica, careciendo por completo de cualquier tipo de equivalente o paralelo en la vasta mitología helena. El arte romano se afanaba en representarlo de una manera perturbadora, con una doble faz perpetuamente unida en un solo cráneo. Una de las caras escrutando incansablemente el infinito horizonte del futuro que está por llegar, y la otra, con gesto melancólico, volviendo la vista hacia los ecos apagados del pasado que ya fue. Ejercía como el soberano absoluto de todos los accesos físicos del mundo, de las cancelas, los puentes y los gruesos portones, así como de cualquier empresa, viaje o negocio incipiente. Ningún proyecto de cierta envergadura, ya fuera construir un acueducto o declarar la guerra a un rey bárbaro, arrancaba sin antes elevar una larga y elaborada súplica de favor a Jano. Ostentaba, con total justicia, el título supremo de llavero cósmico de los cielos y de la tierra. La mismísima Roma albergaba un insigne y extraño santuario erigido en su honor, configurado no como un templo al uso, sino como una pesada arcada doble provista de inmensos batientes de bronce. Estas colosales hojas permanecían abiertas de par en par siempre que las legiones de Roma derramaban sangre en alguna guerra en el mundo, y sólo se clausuraban con grandes fastos en los contadísimos y raros intervalos de paz absoluta en todo el orbe conocido. A través de su figura bifronte, Jano aleccionaba a su aguerrido pueblo mostrando una gran verdad filosófica. Que todo ocaso, por doloroso que resulte, es en su esencia fundamental tan solo la aurora ineludible de un ciclo nuevo, y que la verdadera sapiencia de los gobernantes radica en la fría capacidad de observar, simultáneamente y sin inmutarse, las dos caras contradictorias de una misma y turbulenta moneda.
Pero más allá de estas figuras capitales que regían el hogar y los umbrales, el minucioso y supersticioso universo de la antigua Roma rebosaba hasta los topes de una abigarrada infinidad de númenes de rango mucho menor, encargados, con obsesiva precisión, de regentar las parcelas más estrechas, ridículas y específicas del devenir diario del ser humano. En este variopinto catálogo divino estaba, por ejemplo, Vaticano, el minúsculo numen cuya única misión consistía en asistir al neonato asustado para ayudarle a emitir su primer e imprescindible llanto vital. Existía también Cunina, la atenta y silenciosa diosa que velaba apartando los malos espíritus durante el sueño en la cuna infantil, y no podemos olvidar a Estercilio, un dios de corte sumamente prosaico, encargado en exclusiva de garantizar que el estiércol consiguiera fertilizar adecuadamente las áridas tierras de labor. Abundaban, en una muestra de excesiva especialización, hasta los guardianes de las partes de un simple acceso. Forculo resguardaba mágicamente las tablas de madera de las hojas de la puerta, la diosa Cardea protegía de la corrosión y el desgaste a los goznes metálicos, y el severo Limentino custodiaba con celo la integridad mágica del umbral mismo, evitando que cualquier ente maligno lo cruzara. A los ojos racionales de la época contemporánea, semejante profusión de divinidades casi microscópicas puede antojarse fácilmente como un delirio desmesurado o un síntoma de ingenuidad, pero para la psique del curtido habitante de la antigua Roma, constituía en realidad la estrategia intelectual perfecta y definitiva para moldear a su antojo un entorno natural hostil, volviéndolo infinitamente más previsible, seguro y manejable. Si el ciudadano asumía que para cada microscópico gesto físico o fenómeno natural existía asignado su propio Dios particular, la conclusión lógica era brillante. Mediante el descubrimiento y la ejecución del rito adecuado, se abría mágicamente la puerta dorada para sentarse a negociar y pactar, de tú a tú, con cualquier fuerza descontrolada del cosmos. Los pragmáticos romanos gestionaban, sin rubor alguno, su intrincada relación diaria con esta inmensa cohorte de deidades menores desde una perspectiva de un materialismo asombroso, fundamentado casi en exclusiva en una implacable premisa comercial y mercantil. Te doy para que me des. El individuo acudía a su altar, degollaba su paloma, presentaba su ofrenda de frutas o ejecutaba su aburrida letanía litúrgica, confiando ciega y tajantemente en recibir, a cambio de su inversión religiosa, una contrapartida clara y tangible del cielo. El poder para resguardar los sembrados de la inminente sequía, el milagro expedito de sanar a un chiquillo consumido por las fiebres o la intervención divina necesaria para cerrar un trato comercial sumamente provechoso con un mercader extranjero. Dentro de este férreo y ordenado paradigma mítico, la verdad es que no había prácticamente ninguna cabida para el arrebato del éxtasis místico, la comunión espiritual profunda, ni para las cavilaciones filosóficas insondables acerca del sentido de la existencia. Se trataba, simple y llanamente, de un robusto credo nacional cimentado en la ineludible obligación, el rigor burocrático, la más estricta disciplina y el pesado cumplimiento de los compromisos mutuos entre ambas esferas. Más que devoción ciega y amor puro, lo que estas deidades menores exigían de sus adoradores era la ejecución fría y milimétrica de todas las formalidades escritas. En la mentalidad romana, el contrato divino era sagrado si el complicado protocolo ritual se acataba hasta la última coma, sin un solo y trágico tropiezo en las fórmulas mágicas. La fuerza celestial contraía en ese instante la obligación insoslayable de intervenir a favor de quien había presentado correctamente la súplica. Esta aparentemente rústica y primitiva mitología de lo mundano demostró poseer, a lo largo de los siglos, una resiliencia y una fuerza de penetración en el alma humana verdaderamente extraordinarias. Incluso en los tiempos de mayor decadencia imperial, cuando la opulenta pompa oficial dedicada a los grandes altares de Júpiter y a los santuarios castrenses de Marte comenzó a languidecer y a vaciarse de significado real para las élites, la devoción obstinada y leal hacia los pequeños lares y los silenciosos penates pervivió inextinguible y ardiente en lo más profundo del corazón de la plebe romana. Esta fe arraigada empapó como un manto protector toda la cotidianidad campesina, mutando y transformándose a lo largo de las eras en una red de supersticiones, presagios y férreas costumbres populares que resistieron heroicamente el implacable embate de los siglos y las nuevas religiones invasoras. Estos humildes espíritus domésticos impregnaron la totalidad de la cultura romana de un sentido profundamente terrenal y práctico, en la mejor y más elevada de sus acepciones,
y de una innegable y vibrante calidez humana que humanizaba el rudo carácter latino. Lograron el milagro de ensamblar a generaciones enteras, separadas por décadas de historia, en un único eslabón continuo de memoria, donde los frágiles restos de los ancestros fallecidos perduraban vivos y útiles bajo el protector manto de los lares, mientras que los rostros de los descendientes que aún estaban por venir ya latían de forma intangible bajo el celo proveedor de los eternos penates. La inabarcable dimensión de los pequeños dioses conformaba, a simple vista, un universo paralelo sigiloso, casero y discreto, pero fue en ese preciso y oscuro sustrato, al calor de las llamas del hogar, donde se forjó a fuego y yunque el auténtico y temible templo moral del orgulloso ciudadano de Roma. Del sagrado acatamiento reverencial a las silenciosas deidades del hogar germinaba de forma natural el profundo respeto a la implacable autoridad patriarcal y a la pesada maquinaria de la legislación del Estado. La minuciosa pericia requerida para aprender a pactar con el irritable numen del umbral forjaba en el joven romano el hábito indestructible de la constancia, la paciencia y el rigor absoluto en el cumplimiento de sus futuras obligaciones cívicas y militares. El aguerrido pueblo romano abrazó con fe ciega la certeza de que la colosal magnitud de su imperio y el brillo cegador de sus victorias no se sustentaban en el vacío, sino sobre el gigantesco y sólido bloque de hormigón espiritual formado por millones de estos insignificantes y pequeños santuarios domésticos. Si bajo el techo de cada humilde cabaña, en la penumbra de la noche, continuaba refulgiendo intacta la lumbre purificadora de Vesta y se rendía puntual y temerosa pleitesía a los lares de los abuelos, el Estado en su inmensa y aparatosa totalidad se encontraba a salvo, abrigado bajo un escudo celestial de dimensiones infranqueables. A medida que las infatigables legiones de Roma ensanchaban sus fronteras marchando hacia el sur de la península itálica y más allá de sus confines marinos, el incipiente imperio colisionó de frente con una civilización infinitamente más arcaica y sofisticada que la suya propia. El deslumbrante universo de la antigua Grecia. Hasta ese preciso instante histórico, la cosmovisión religiosa romana se había caracterizado por una austeridad espartana, un pragmatismo inquebrantable y una notable ausencia de grandes epopeyas narrativas. Los númenes itálicos originarios se concebían fundamentalmente como energías abstractas o funciones mecánicas del cosmos, careciendo por completo de los perfiles psicológicos o de las apasionantes biografías que definen a un personaje literario. Sin embargo, el choque cultural con la Hélade alteró de manera irreversible la fisonomía de la fe latina. Se desencadenó así un dilatado fenómeno de asimilación que los eruditos contemporáneos han bautizado como helenización. No consistió en un mero y superficial plagio de nomenclaturas extranjeras, sino en una sublime y profunda amalgama de dos maneras diametralmente opuestas de interpretar lo sagrado. Los conquistadores romanos poseían un talento innato y asombroso para fagocitar e integrar en su propio beneficio todo aquello que de útil, bello o majestuoso descubrían en los pueblos que sometían. Al entrar en contacto con la exquisita lírica helena, la grandiosidad de su dramaturgia y la perfección anatómica de su estatuaria, quedaron francamente deslumbrados por la abrumadora vitalidad y la inmensa humanidad que destilaban los dioses griegos. Los poetas de la Hélade tejían tramas interminables repletas de pasiones desenfrenadas, traiciones palaciegas, proezas inauditas y desventuras protagonizadas por los moradores del Olimpo. Ante este despliegue de imaginación, los romanos, cuya devoción se había cimentado hasta entonces en la ejecución mecánica de ceremoniales y en el estricto cumplimiento del deber cívico, vislumbraron en estos mitos la oportunidad de oro para dotar a su propia religión de una profundidad psicológica y un esplendor narrativo sin precedentes. Fue entonces cuando emprendieron la sistemática labor de tejer correspondencias exactas entre sus vetustas deidades patrias y los fascinantes protagonistas del panteón griego. El paso inicial, y sin duda el más lógico en esta colosal empresa sincrética, fue la fusión de Júpiter con Zeus. Ambos ostentaban el título de soberanos absolutos de la bóveda celeste y señores del relámpago. El arcaico Júpiter itálico, que en sus orígenes no era más que un severo magistrado cósmico y el insobornable avalista de los juramentos, se vio de súbito investido con la vasta y turbulenta genealogía del tonante Zeus. Se le atribuyó la autoría de la titanomaquia, el destronamiento de su propio progenitor y un sinfín de apasionados romances furtivos con mujeres mortales. Su regia esposa,
Juno, transmutó en el fiel reflejo de la imponente Hera, absorbiendo sin reparos los rasgos de una reina divina, tan soberbia como corroída por los celos. De este modo paulatino y calculado, cristalizó el clásico panteón romano integrado por 12 deidades supremas, el cual calcaba en la práctica la alineación de los ilustres inquilinos del Monte Olimpo. Marte, quien en los albores de Italia había sido reverenciado como un benevolente espíritu de la fertilidad y celoso protector de los campos de cultivo, se fundió gradualmente con el belicoso Ares griego. Para la psique romana, esta metamorfosis supuso un desafío considerable. Al fin y al cabo, Marte gozaba en Roma de un respeto sagrado como progenitor de Rómulo y escudo invulnerable del Estado, mientras que el Ares de los helenos solía ser retratado como una fuerza destructiva, irracional y, a menudo, despreciada por sus propios devotos. No obstante, los latinos lograron la cuadratura del círculo. Preservaron intacta la nobleza innata y la dignidad institucional de su Marte, al tiempo que lo revestían con la imponente coraza y la furia desatada de su contraparte griega. Siguiendo este mismo patrón, la serena Minerva se mimetizó con Atenea Palas, heredando su bastón de mando como diosa de la sabiduría suprema y faro guía en las contiendas justas. Esta marea de asimilación empapó a la totalidad de las figuras divinas. Venus, que en las creencias de los antiguos latinos no pasaba de ser una modesta deidad vinculada a la floración de los huertos y al renacer primaveral, eclosionó para convertirse en la deslumbrante Afrodita, soberana absoluta de la belleza y el deseo carnal. Semejante transformación revistió una trascendencia política incalculable para Roma. A través de la majestuosidad de Venus, los romanos fortalecieron sus lazos genealógicos con el héroe Eneas y las cenizas de Troya, apuntalando así su incuestionable derecho a gobernar el orbe basándose en el abolengo divino de su raza. Mercurio, la deidad tutelar de las transacciones comerciales y el lucro, se asimiló a Hermes, el ágil mensajero celestial, calzándose sus sandalias aladas y asumiendo el lúgubre rol de guía de las almas hacia las oscuras moradas del inframundo. Ni siquiera Neptuno, reverenciado originariamente como el patrón de las aguas dulces y los caudales fluviales, escapó a este influjo, transfigurándose en el colosal Poseidón, el indomable monarca de los océanos, y empuñando desde entonces su temible tridente. La literatura se erigió como el vehículo fundamental y más poderoso para consolidar esta fusión de imaginarios. Los grandes rapsodas latinos, desde el pionero Livio Andrónico hasta el magistral y venerado Virgilio, se volcaron en la titánica tarea de verter las epopeyas helenas a la lengua de Roma, moldeando los textos para que encajaran sin fricciones en la idiosincrasia de su pueblo. Sustituyeron con maestría las nomenclaturas griegas por sus equivalentes latinos, pero mantuvieron intactos los trepidantes giros argumentales. De esta forma, el corpus mitológico griego se erigió como el pilar central sobre el que se sustentaba la educación en Roma. Los jóvenes retoños de las familias patricias memorizaban estrofas donde las deidades conspiraban, padecían y gozaban exactamente igual que en las añejas leyendas de la Hélade. Este fenómeno engendró un sustrato cultural homogéneo, un inmenso tejido intelectual que logró cohesionar a todo el arco mediterráneo bajo la majestuosidad del águila imperial. Con todo, la helenización jamás se redujo a una burda imitación. El genio romano siempre imprimió su propio e inconfundible sello en cada mito que adoptaba. A diferencia de los griegos, los latinos ponían un énfasis abrumador en la moralidad pública y en el cumplimiento estricto del deber ciudadano. Mientras que en los relatos originales los dioses del Olimpo actuaban a menudo movidos por caprichos egoístas o venganzas mezquinas, los intelectuales romanos se esforzaron por demostrar que, incluso en las brumas de la era mítica, la intervención de lo divino obedecía siempre al bienestar supremo del Estado. Roma tomó prestado el deslumbrante envoltorio griego, pero lo rellenó con su propio y severo contenido ideológico. El mito dejó de ser mero entretenimiento para convertirse en una poderosa herramienta de adoctrinamiento orientada a forjar al ciudadano intachable. Las deidades pasaron a encarnar ejemplos supremos de cómo se debían honrar los pactos y de la implacable crudeza con la que debía castigarse cualquier conato de traición. Un capítulo aparte en este proceso de mestizaje espiritual lo protagonizaron los denominados cultos estrictamente griegos, los cuales fueron oficializados e injertados directamente en Roma. Un caso paradigmático fue la devoción a Apolo,
que desembarcó en la capital del Tíber directamente desde Grecia, sin contar con un antecedente itálico que le sirviera de puente. Apolo fue entronizado por los romanos como el numen de la sanación, las artes sublimes y la clarividencia. En su honor se alzaron santuarios de una opulencia sobrecogedora, erigiéndose como uno de los protectores más venerados de la alta cultura romana. Idéntica suerte corrió Esculapio, el dios de la medicina, cuyo culto fue importado a Roma bajo la forma de una serpiente sagrada en medio del caos desatado por una mortífera epidemia. La mentalidad romana estaba firmemente convencida de que la adopción y el respeto hacia las divinidades forasteras no hacía sino blindar la invulnerabilidad de su propia ciudad, tejiendo una red de protección cósmica mucho más tupida y robusta. El embate de la helenización provocó una revolución sin precedentes. La mitología romana adquirió, por primera vez, una dimensión rotundamente visual. Hasta aquella época, en la península itálica rara vez se esculpían efigies de las divinidades, optando sus habitantes por venerarlas en el recogimiento de los bosques sagrados o frente a rústicos altares de piedra. Seducida por el influjo griego, Roma se vio inundada por una marea de estatuas que representaban a sus protectores celestiales bajo la apariencia de hombres y mujeres de una belleza idealizada y soberbia. Estas deslumbrantes tallas de mármol y bronce acercaron a los dioses al pueblo llano, pero, de forma paralela, transformaron la experiencia religiosa en un auténtico espectáculo teatral. Los majestuosos templos comenzaron a adquirir la fisonomía de fastuosos museos, recintos donde el murmullo de las plegarias se mezclaba con la contemplación puramente estética de obras de arte inigualables. Esta fiebre constructiva y artística propició una edad de oro para los artesanos y metamorfoseó a Roma en la metrópoli más deslumbrante de la antigüedad. Esta magna síntesis cultural dejó una huella indeleble en la psique colectiva. Por un lado, el acervo mitológico se tornó infinitamente más rico, complejo y fascinante. Pero, como contrapartida ineludible, comenzó a despojarse lentamente de su aura de sacralidad primigenia y temible. Cuando una deidad omnipotente es reducida a ser el mero protagonista de un poema épico repleto de peripecias literarias, resulta mucho más sencillo aceptarla como un hermoso símbolo alegórico que temerla como una fuerza real y devastadora de la naturaleza. Las élites intelectuales de Roma empezaron a descifrar los mitos como elaboradas metáforas filosóficas o bellos cuentos con moraleja, mientras que las clases populares, ajenas a estos refinamientos, se aferraban con uñas y dientes a la crudeza de los arcaicos ritos itálicos. Esta divergencia abrió una brecha insalvable entre la aséptica religión oficial impulsada por el Estado y la fe palpitante, íntima y supersticiosa que abrigaba cada individuo en su pecho. A pesar de todo, fue precisamente este proceso de helenización el salvavidas que permitió a la mitología romana trascender el paso implacable de los milenios. De haberse mantenido anclada a la árida y monótona sucesión de los rituales estipulados por Numa Pompilio, lo más probable es que se hubiera desvanecido en el olvido absoluto tras el colapso de Roma. Al entrelazarse de forma magistral con el genio creativo griego, mutó en aquella mitología clásica, vibrante y eterna que, aún a día de hoy, continúa sirviendo de faro de inspiración para artistas, literatos y pensadores modernos. Roma actuó como el gran arca de salvación de los mitos helenos, preservándolos de la destrucción, sistematizándolos con su mentalidad jurídica y otorgándoles esa trascendencia estatal, imperial y universal de la que siempre habían carecido en el fragmentado y caótico mapa de las polis griegas. Al despuntar el siglo I antes de nuestra era, aquella modesta aldea de cabreros erigida a orillas del río Tíber había mutado en un imperio de proporciones colosales, un leviatán geopolítico cuyos tentáculos abrazaban 3 continentes. Las añejas tradiciones republicanas y los mitos primigenios, gestados en la intimidad de las minúsculas comunidades itálicas, se revelaban a todas luces insuficientes para cohesionar y mantener bajo control tan vastos e inabarcables territorios. La maquinaria del Estado clamaba desesperadamente por un emblema inédito, un símbolo aglutinador que lograra resonar con la misma fuerza en el alma de un curtido leñador de la Galia que en la mente de un astuto mercader de las arenas de Egipto. Y ese símbolo aglutinador no fue otro que la propia figura, deificada y absoluta, del soberano. La dolorosa transición de la República al Imperio fue el crisol donde se forjó el último y más formidable de los mitos romanos. La leyenda del emperador divino y la misión eterna de Roma.
El epicentro humano de esta metamorfosis sin precedentes fue Octaviano Augusto, el astuto sobrino nieto y heredero universal de Julio César. Tras soportar décadas de cruentas y desgarradoras contiendas civiles, la ciudadanía estaba exhausta y suplicaba de rodillas un periodo de paz y orden. Augusto poseía la perspicacia necesaria para comprender que la perpetuidad de su mandato no podía sustentarse de forma exclusiva en la brutalidad del acero de sus legiones, necesitaba cimentarla sobre el inquebrantable pilar de la autoridad sagrada. Movido por esta convicción, orquestó una monumental campaña de restauración de los cultos ancestrales, una estrategia que bajo una óptica moderna calificaríamos de magistral reforma ideológica. Promovió la erección de fastuosos templos y ordenó desempolvar los ritos aletargados de Numa Pompilio, erigiéndose ante las masas como el providencial restaurador de las glorias de la antigüedad. Sin embargo, bajo la apariencia de este devoto retorno a las raíces, se incubaba un fenómeno radicalmente nuevo e inaudito. La paulatina transformación de un hombre de carne y hueso en el centro neurálgico de una adoración puramente divina. El pistoletazo de salida hacia esta nueva era teocrática fue la apoteosis oficial e institucionalizada de Julio César. El Senado, doblegado a los nuevos tiempos, lo elevó a la categoría de divino Julio. Para refrendar este prodigio, cuenta la historia que el firmamento sobre la capital se rasgó ante la aparición de un deslumbrante cometa, un fenómeno astronómico que el pueblo, sugestionado, interpretó de inmediato como el alma inmortal del dictador ascendiendo triunfante hacia las cumbres del Olimpo. Apoyado en este evento, Octaviano se arrogó el título de Hijo del Divino, una magistral maniobra semántica que lo catapultó, en un instante, a una esfera inalcanzable para el resto de los mortales. Su propio sobrenombre, Augusto, encerraba el significado de el venerable o el engrandecido por los dioses. No se trataba de un mero ornamento honorífico, sino de la declaración explícita de que, a través de la figura del emperador, la gracia y la bendición de los cielos se derramaban sobre la tierra, garantizando de forma infalible la paz y la prosperidad del mundo conocido. Con una destreza política inigualable, Augusto instrumentalizó la literatura y las artes plásticas para esculpir en mármol y palabras su propia leyenda mítica. Fue precisamente bajo su férreo mecenazgo cuando el eximio poeta Virgilio alumbró la Eneida. Esta obra cumbre de la épica universal logró el milagro de entrelazar, con un hilo de oro irrompible, la genealogía de la familia de Augusto con el mítico héroe Eneas y, por consiguiente, con su divina progenitora, la diosa Venus. En virtud de esta ficción narrativa, el poder absoluto del emperador dejaba de percibirse como el fruto amargo de las ambiciones políticas y el derramamiento de sangre, para revelarse como la culminación inevitable de un decreto celestial inmemorial, pronunciado en las horas agónicas de Troya. Los ciudadanos asimilaron con fervor la idea de que los siglos de turbulenta historia de su nación no habían sido más que un largo y tortuoso prólogo, una preparación destinada a culminar con el advenimiento salvífico de Augusto, el líder llamado a restaurar en la tierra la perdida y añorada edad de oro del dios Saturno. Como un reguero de pólvora, a lo ancho y largo de todo el tejido imperial comenzaron a brotar formidables altares y suntuosos santuarios consagrados ya no solo a los viejos moradores del panteón tradicional, sino al sagrado genio del propio Augusto y a la divina figura de la diosa Roma, la encarnación mística de la mismísima capital. Esta jugada se reveló como una obra maestra del control social. Postrarse y rendir adoración a la figura del emperador mutó en el equivalente exacto a prestar juramento de fidelidad inquebrantable al Estado. Si un individuo derramaba libaciones ante la estatua de Augusto, estaba rubricando con fuego su lealtad absoluta al gobierno. Este culto imperial se convirtió en el implacable aglutinante ideológico que soldó a centenares de etnias y culturas diametralmente opuestas bajo el yugo de un solo soberano. Las deidades locales de las provincias conquistadas comenzaron a fusionarse con el panteón latino, pero por encima de todas ellas se erguía ahora un dios viviente, envuelto en toga púrpura, que dictaba los destinos de la humanidad desde la inexpugnable opulencia de su residencia en el Monte Palatino. El fallecimiento terrenal de Augusto no hizo sino cimentar y petrificar esta formidable arquitectura teológica. Tras exhalar su último suspiro, el Senado decretó oficialmente su estatus de deidad, integrándolo con todos los honores en la asamblea de los moradores celestiales. A partir de ese momento histórico, todo soberano que demostrara ser digno del trono era sometido,
tras su defunción, al pomposo y solemne ritual de la apoteosis. Durante las fastuosas exequias, en el instante en que las llamas devoraban la pira funeraria, se liberaba a un águila majestuosa, cuya misión sagrada consistía en arrancar el alma del gobernante de las cenizas y transportarla hasta lo más alto del firmamento para sentarlo entre las estrellas. Así se fue configurando una auténtica corte celestial poblada por antiguos monarcas terrenales. Este dogma infundía en las entrañas del imperio una embriagadora sensación de perpetuidad absoluta. Las gentes abrazaron la certeza de que, aunque el cuerpo caduco del César pereciera, la sagrada y eterna fuerza de su autoridad se mantenía inalterable y se transfería de forma intacta a su legítimo sucesor, escudada siempre bajo la atenta mirada de Júpiter. El relato mítico de la ciudad eterna, la inmortal Roma eterna, se alzó como el clímax absoluto de toda la cosmovisión romana. En épocas pretéritas, pervivía el temor reverencial de que las deidades pudieran abandonar la urbe ante una derrota militar inminente. Sin embargo, bajo la maquinaria imperial, se instauró la creencia pétrea de que el destino de Roma y el latido mismo del universo eran la misma cosa. Roma dejó de ser concebida como un mero punto en la geografía de Italia para transfigurarse en un recinto cósmico, en el bastión inexpugnable del orden civilizado frente a las tenebrosas hordas del caos bárbaro. El credo oficial pregonaba a los cuatro vientos que la hegemonía del imperio jamás conocería el ocaso, y que bajo el amparo de la ley romana, la totalidad de los pueblos de la tierra hallaría el cobijo de la concordia imperecedera. Se trataba de un postulado de una fuerza arrolladora, un motor anímico que insuflaba un valor sobrehumano a los rudos legionarios apostados en los confines más gélidos y a los grises funcionarios que administraban justicia en las provincias lejanas. No obstante, la elevación de los soberanos a la categoría de divinidades acarreaba, inevitablemente, un reverso oscuro y perturbador. Cuando la voluntad de un simple mortal se reviste de atributos supremos e incuestionables, el más mínimo de sus caprichos o desvaríos puede convertirse en un mandato sagrado que no admite objeción alguna. Los anales sangrientos de Roma relatan las atrocidades de tiranos desquiciados, como el infame Calígula o el megalómano Nerón, quienes manipularon perversamente este andamiaje mítico para legitimar sus peores locuras y sus actos de tiranía más espantosos. Ebrios de soberbia, exigían ser venerados y temidos como dioses omnipotentes mientras aún respiraban, dinamitando así el delicado y ancestral equilibrio que debía existir entre la responsabilidad cívica y la auténtica reverencia espiritual. Estas eras de terror se erigieron como pruebas de fuego que estuvieron a punto de asfixiar la fe romana, pero la idea vertebradora de la sacralidad del imperio logró mantenerse en pie, rocosa e inquebrantable, hasta la irrupción arrolladora de las nuevas corrientes monoteístas. El sistema de adoración imperial logró resistir durante cientos de años, demostrando una elasticidad y una capacidad de adaptación asombrosas ante un mundo en incesante mutación. Incluso cuando la geografía del imperio se vio impregnada por el exotismo místico de los cultos orientales, como los arcanos misterios de Mitra o la deslumbrante adoración al sol invicto, estas nuevas doctrinas terminaron irremediablemente fagocitadas y tejidas en el denso tapiz del gran mito del Estado. La figura del emperador continuó ocupando el centro geométrico del tablero religioso, condensando en su sola persona el doble poder de máximo pontífice de lo sagrado y señor absoluto de lo terrenal. Este fue el desenlace perfecto de una prolongada y tortuosa odisea intelectual que había dado sus primeros pasos en los lejanos y bucólicos días de la era de Saturno. La mitología protagonizó una evolución monumental. Arrancó como un humilde puñado de fábulas campestres sobre la abundancia de la tierra y los susurros de los espíritus del hogar, para terminar cristalizando en la más grandiosa concepción de dominio mundial auspiciada por la gracia de los cielos. Al contemplar la vasta singladura de la mitología romana en toda su inabarcable perspectiva, se despliega ante nosotros un fresco histórico deslumbrante. Los romanos no se limitaron, como hicieron otros pueblos, a postrarse atemorizados ante sus deidades, fueron mucho más allá. Lograron la inaudita hazaña de domar a sus dioses, obligándolos a trabajar a destajo para garantizar la supervivencia y el triunfo de su maquinaria estatal. Transmutaron el lirismo y la fantasía del mito en la implacable frialdad del código legal, lo convirtieron en la férrea disciplina de la milicia y lo emplearon como el plano maestro sobre el que erigieron su civilización.
Desde la serena edad de oro de Saturno, atravesando las agónicas travesías del héroe Eneas y la trágica sangre vertida en el enfrentamiento de los gemelos fundadores, Roma avanzó con un tesón inquebrantable hacia su destino. Erigirse en el corazón palpitante del orbe. Sus entidades protectoras eran tan severas, exigentes y de una justicia tan tajante como el propio carácter insobornable del pueblo latino. En la actualidad, al caminar en respetuoso silencio entre las evocadoras ruinas del foro o al alzar la vista hacia la imponente perfección de la cúpula del Panteón, no hacemos sino contemplar las formidables cicatrices de aquel titánico entramado mitológico. Su herencia jamás se ha desvanecido. Una inmensa parte de nuestras convicciones más elementales sobre el derecho, los pilares de la política, la arquitectura de nuestro calendario e incluso la misma raíz de la idea de civilización, hunden sus raíces directas en aquellos ceremoniales arcaicos dictados por Numa Pompilio y en las inmortales estrofas labradas por Virgilio. El legado de Roma demostró que la fuerza arrolladora de las ideas goza de una longevidad inmensamente superior a la de la piedra más resistente. La ciudad eterna abdicó hace siglos de su corona como capital política del mundo conocido, pero ha logrado mantenerse invencible y perpetua en la memoria de la humanidad, coronándose como el faro definitivo de las cimas insospechadas que es capaz de conquistar una nación que cree, ciegamente y hasta las últimas consecuencias, en su propio destino divino.